Partamos al tiro con el tema. Yo creo que es muy importante contar brevemente cómo es el trabajo minero para entender cómo se regula o cómo se debe regular y poder diferenciar un poco de otros tipos de trabajo desde el punto de vista de la aplicación de una norma como una eventual reducción de la jornada. El trabajo minero es un trabajo continuo en el tiempo que no puede interrumpirse, que generalmente se desempeña en lugares que están alejados de los centros urbanos, ya sea por distancia o por dificultad para acceder, etc. Y eso hace también que sea muy común que se pernocte en las faenas y que haya también un trabajo en sistema de turno. También es interesante saber que en el sector minero hay una relevancia muy importante del trabajo en sistema de subcontratación. Entonces, todas estas características propias que tiene el sistema de trabajo en minería, que lo hacen bastante distinto de cualquier otro sector, hace que la minería deba recurrir de manera indispensable, o sea, no es una alternativa aquí, hay que hacerlo, al trabajo en jornadas excepcionales. Y en ese sentido podríamos hablar mucho aquí de distintas jornadas, pero nosotros no vamos a cubrir toda la presentación por un tema de tiempo, pero obviamente va a quedar a disposición de ustedes, sino que vamos a ir viendo algunos puntos más esenciales, sin prejuicio que en las preguntas y comentarios podamos volver sobre unas de ellas. La verdad es que uno podría hablar harto rato sobre el tema de las jornadas, pero quiero ser bien simple y resumido en este sentido. La jornada de 1 por 1, es decir, 7 días de trabajo y 7 de descanso, o 4 días de trabajo y 4 de descanso, eso significa 1 por 1 para los que están menos familiarizados con el tema. Cualquier jornada 1 por 1 es muy importante en minería, y esas jornadas 1 por 1, de cualquier tipo que sean, son más o menos el 85% del trabajo minero, para que ustedes hagan una idea. Esa cifra es súper importante. Dentro de esas 1 por 1 que llamamos, claramente la que prima es la 7 por 7. Y esa jornada funciona de la siguiente manera. En el día se trabajan 12 horas y se descansan 12 horas, ¿no es cierto? Y se trabajan 7 días y se descansan 7 días. Por lo tanto, en base semanal, actualmente la minería en esta jornada 7 por 7 ya tiene 42 horas. O sea, ya tiene bastante menos de las 45. Es importante decir también que estas jornadas excepcionales se pactan, por supuesto, con los trabajadores representados en los sindicatos. Y eso, si bien es normal en otros sectores, es importante decir que en minería tiene una particularidad, y es que nosotros tenemos sindicatos que son altamente representativos. En la minería sobre un 70% de sindicalización tenemos. La verdad es que es más, pero no atrevemos a decirlo porque como no hay una cifra oficial, no queremos incurrir en un error, pero es bastante más del 70% la sindicalización que hay en minería. Y son sindicatos sumamente preparados y profesionales. Aquí no estamos hablando de gente que improvisa o que no tiene poder de presión o que no tiene los conocimientos ni tiene asesores. Son sindicatos sofisticados, por lo tanto, todas estas jornadas se pactan con sindicatos de muy alto nivel, y además de eso tienen que ser aprobadas por la Dirección del Trabajo, que se preocupa de cautelar temas de seguridad, de salud, de bienestar, etc. Es importante que se sepa también que, por ejemplo, en el caso de estas 42 horas, hablamos de 42 horas porque cuando a uno le dan la autorización para la jornada extraordinaria, no por ley, sino por la interpretación de la Dirección del Trabajo, se dice que, oye, para que otorguemos la jornada extraordinaria, vamos a considerar que la hora de colación se considera dentro de la jornada. Por lo tanto, si uno esa hora de colación que se considera como hora trabajada a efectos de jornada, la retira porque no está trabajada en la práctica, nosotros en la jornada 7 por 7 en minería
tenemos trabajo efectivo de 38,5 horas en base semanal. Por lo tanto, ya estaríamos en teoría cumpliendo, no la ley, porque la ley, el proyecto, perdón, se refiere a las jornadas, pero estaríamos cumpliendo el espíritu de la norma, porque ya estaríamos teniendo trabajos efectivos de menos de 40 horas. Simplemente decir que esas no son las únicas jornadas, los supervisores también tienen ciertas jornadas especiales, como por ejemplo el 4x3, muy importante, y también hay jornada ordinaria también. Y ahí obviamente en la jornada ordinaria nosotros sí estamos más o menos supeditados a las mismas características y parámetros que hay en otros sectores. No queremos ir por ahí pensar que estamos buscando excluirnos o diferenciarnos completamente de todo. En las jornadas ordinarias tenemos muchos parecidos con otros sectores, sin duda. La verdad es que tenemos que considerar también que la minería, ustedes saben que es bastante preocupada del tema de la seguridad, de la salud, es bastante preocupada del tema de la situación de los trabajadores. El sector minero tiene remuneraciones que son las más altas de todos los sectores económicos, por lo tanto no estamos hablando de un sector en que haya precariedad ni mucho menos, o que no se puedan dar negociaciones o acuerdos que sean de mutua satisfacción para trabajadores y empresarios. De hecho, estamos nosotros siempre muy orgullosos porque ha sido un largo proceso de diálogo, de consenso, de evolución, y que los pactos entre trabajadores y empresarios han ido llegando a este tipo de jornadas. Estas jornadas no han sido impuestas por ley, sino que los trabajadores y los empresarios han ido llegando a esto porque se han dado cuenta de que es conveniente para ambas partes y porque se cautela la salud, la seguridad y las condiciones de vida. Nosotros vamos a dejar a disposición de ustedes un breve comparado que hicimos con países mineros como Canadá, Australia, Perú. Que va a quedar ahí. Esto fue una cosa armada en casa, tiene algunas simplificaciones sin duda, pero lo que quiere reflejar este cuadro es que en países incluso como Australia o Canadá, que son países mineros desarrollados, las condiciones en que trabajadores y empresarios del sector minero pueden acordar jornadas son equivalentes o incluso otorgan mayores facilidades que las que se otorgan en Chile. Y también es importante saber que países que han implementado reducciones de jornadas en general, porque estas son generales, ustedes dicen cuando dicen, oye, máxima 45, máxima 48, máxima 40, esa es la jornada general, pero países desarrollados que han hecho eso, también en ciertos sectores, bajo ciertas condiciones, como la minería, por ejemplo, han entendido que por la forma de trabajo hay que recurrir a jornadas que son distintas y que no es que no cumplan con el espíritu de la norma, sino que tienen esquemas distintos para cautelar los mismos valores que se pretende proteger con esas iniciativas. Entonces, lo que hemos visto recién no es más que la situación de la recapitulación actual de nuestro sector. Ahora, con el proyecto, muy brevemente, en el fondo, en la práctica, el proyecto, un proyecto como el que haya, y que si no, no vamos a poder hablar, pero en el fondo, reducir a 40 horas la jornada, implica que para nosotros el 7x7, que está en base a 42 horas semanales actualmente, tendría que bajar a 40. No obstante que, como hemos dicho, por un tema de interpretación administrativa se entiende, y no estamos discutiendo eso, ni mucho menos, pero queremos decir que no es hora trabajada esa hora de colación, no obstante se considera como tal. En la práctica nosotros estamos en 38,5 horas de trabajo efectivo. De implementarse una rebaja de 45 a 40, estaríamos pasando a 36,5. Entonces, creemos nosotros que para efectos del proyecto lo relevante son las horas de trabajo efectivas y no las jornadas nominales. Claramente, nosotros, como hemos dicho, queremos ver lo bueno y lo malo que tiene el proyecto desde el punto de vista de las personas. Sin duda que hay muchos problemas de costos, de logística, etc. Sin duda que esos 12 de descanso, 12 de trabajo, hay que empalmarlo con el segundo turno, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos unos que trabajan 12, otros que después trabajan otros 12,
obviamente si se cortan esas horas, si hay menos tiempo, ese empalme se va a hacer muy difícil o imposible, va a traer problemas de coordinación, de productividad en ese sentido, y sin duda que el tema de la continuidad operacional es el gran activo que tanto trabajadores como empresarios estamos de acuerdo en que hay que preservar. Aparte de la continuidad operacional, por supuesto que hay temas de producción. Nosotros hemos hecho una estimación muy gruesa y dice que para nosotros este impacto de reducir estas jornadas de 1 por 1 en lo que es bajar de 42 a 40, más o menos en cuanto a producción implica producir un 4,8% menos. Y eso implica más o menos 290.000 toneladas, que es una cantidad muy importante sin duda. Y claro, alguien podrá decir, oye, no, pero es que va a aumentar la productividad y se va a compensar. Pero nosotros también decimos, oye, pero ¿por qué tendría que mágicamente aumentar la productividad cuando estamos reduciendo cantidades no tan sustanciales de tiempo? Y uno podría decir también, oye, en minería en que es tan importante el cambio de turno y calzar los dos turnos, vamos a tener a lo mejor mayores problemas de productividad metiendo, por ejemplo, algunas personas que hagan el cambio de turno entre medio con algunas horitas. Entonces, el tema de que aumente la productividad con la reducción de horas, al menos en la minería, es un tema más que cuestionable. Y finalmente, lo que pedimos nosotros considerar por parte de ustedes y conversar hoy día es que reducir considerablemente los tiempos de trabajo, sin duda que va a tener fuerte impacto en cualquier actividad. Seguramente en otras actividades va a ser mayor porque el impacto va a ser mayor en otras actividades en cuanto a porcentaje de tiempo que se deja de trabajar, porque nosotros ya estábamos en las 42 nominal y en 38,5 efectivo. Y resulta muy difícil pensar que un aumento de productividad podría en un plazo razonable compensar esos problemas que traerían esos impactos en la actividad económica. Creemos también que la discusión de una iniciativa como la que se está discutiendo está más pensada al trabajo urbano en jornada ordinaria, que es muy distinto al minero. Bueno, habíamos dicho también el tema de las horas efectivas. Nosotros bajando de 42 a 40 estaríamos pasando en la práctica de 38,5 a 36,5 horas en base semanal, muy por debajo del objetivo nominal, digamos. Entonces, creemos nosotros que tiene poco sentido, y esta es como tal vez la conclusión principal, tiene poco sentido limitar acuerdos con sindicatos altamente representativos, autorizados por la Dirección del Trabajo, y en una industria sofisticada desde el punto de vista de la salud, la seguridad, la calidad de vida, las condiciones de trabajo e incluso de las remuneraciones, más aún para aplicar estándares pensados para realidades que son muy distintas. Y por último, concluir diciendo que hemos visto, de lo que hemos analizado, que, como dijimos hace un rato, países que han reducido su jornada general han siempre considerado casos particulares para ciertos sectores, para ciertos casos, siempre bajo circunstancias específicas y con ciertos requisitos, por los cuales puede haber un sistema especial que no perjudique a las empresas y a los trabajadores de esos sectores. Y también en ese sentido ha resultado fundamental la aplicación de gradualidad y también la aplicación de estándares que permitan pasar de un sistema a otro, por ejemplo, validando las autorizaciones que ya se habían otorgado bajo los criterios anteriores, de modo de no producir en el corto plazo un problema adicional al que ya representa una reducción de la jornada. Eso, señores y señoras, para partir, yo creo que estamos bien con el tiempo, quedamos disponibles para cualquier pregunta, para cualquier comentario. Nosotros no nos sabemos todo, estamos aprendiendo en esto, hemos investigado mucho, tenemos dudas también, queremos ver qué pasa en otros sectores, estamos disponibles para buscar las mejores soluciones y sin duda que compartimos plenamente
el objetivo que tiene un proyecto de este tipo, que es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y en ese tema no nos vamos a perder y creo que vamos a estar todos de acuerdo. Lo que tenemos que buscar es una fórmula específica que logre eso, pero que no produzca efectos secundarios que puedan resultar más negativos. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. La sesión anterior tuvimos la exposición de la CTMIN, de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras de la Minería, y ellos expusieron una propuesta en la que planteaban como posición, digamos, discutida por los trabajadores, no alterar el esquema de turnos de la minería y, digámoslo así, la rebaja de jornada, transformarla en días de vacaciones. Entonces, la pregunta que les queríamos hacer es si ustedes han tenido espacios de diálogo con, digamos, en torno a esa propuesta, si tienen alguna posición construida o si lo han podido evaluar durante la discusión que se inició. Claro, la discusión se inició en el 2017, entonces, si tuvieran alguna posición respecto de ese asunto particular. Conocemos la propuesta, la hemos analizado y bueno, pensamos que sin duda genera complicaciones en varios sentidos, digamos. Es decir, porque si uno hace un cálculo como el que ellos plantean, eso implicaría tener por lo menos 8 días adicionales de vacaciones, ¿ya? Más, a ver, sobre los 15 o sobre los 20 que muchas empresas tienen ya, sin considerar el feriado progresivo. Entonces ya la verdad es que sin duda que en algunos casos puede abultarse mucho y sin duda ya genera un problema de planificación de la dotación, hay temas administrativos, hay temas de costo, etc. Ahora, por supuesto que una propuesta de este tipo puede tener un efecto distinto según la calidad que tengan esos días adicionales. Si es un día que irrenunciable, por ejemplo, o si es un día que es compensable. Y obviamente que los impactos van a variar según esas circunstancias y según el porcentaje en que se use una u otra fórmula. Sin duda que es una alternativa mejor que simplemente prohibir el trabajo en esas horas adicionales, pero queremos que quede claro que no es un tema inocuo, que no va a provocar problemas, que no se va a generar asuntos a discutir, digamos. Entonces, es un tema que requiere mucha profundización, digamos, y en ningún caso que pudieran ser esos días feriados irrenunciables todos, digamos. Entonces, pero quería plantear eso, digamos. Sí. Sobre el cálculo del 4,8 que decía, mira, nosotros hicimos un cálculo bien desinteresado, por decirlo de alguna forma, porque solo pescamos en el cálculo la gente que está en ese turno 7x7, que tiene una particularidad, es la gente que produce directamente, es la gente que está extrayendo el mineral. No se cuenta el supervisor, no se cuenta el ejecutivo que está como abogado, que está como contador. Por lo tanto, es muy razonable pensar que directamente las menos horas que ese señor trabaja es menos material que se va a extraer. Por lo tanto, hay una relación muy directa entre menos horas y menor producción. No estamos hablando de productividad, ¿ya? Ahora, en cuanto a productividad, ahora le paso la palabra a Felipe con respecto a la pregunta que usted tenía de qué pasó con el recorte pasado. Sí, claro. Por ejemplo, en lo que decía Carlos, la productividad, por ejemplo, es bien distinto una faena que tiene un camión que hace, voy a inventar el número, 100 toneladas por cada vez que le echan, a que el mismo trabajador, por ejemplo, después de una inversión que hace la empresa, por ejemplo, empieza a manejar un camión que hace 150 toneladas y realiza el mismo circuito, pero esta vez con mucha más. Y asimismo hay muchas otras medidas que se van tomando para los efectos de medir la productividad. Por lo tanto, es un tema que harto excede a las horas de trabajo, ¿cierto? Tiene que ver con la inversión, tiene que ver con los procesos, tiene que ver con las reducciones de costos, etc. Tecnología, etc. Pero mira, en lo que se refiere a la reducción de 48 a 45, como explicó Carlos al principio,
Las faenas mineras tienen una peculiaridad y es que, por lo menos las que están en la gran minería, y es que se desarrollan en general, digamos, de una manera muy intensiva o muy preferente en sectores alejados de centros urbanos, ¿ya? Y por lo tanto funcionan en base a los sistemas excepcionales de distribución de jornada y trabajo que autoriza el director del trabajo, la directora del trabajo por resolución en base a los incisos penúltimo y final del artículo 38 del Código del Trabajo, ¿cierto? Donde se establece un estatuto. Y ese estatuto, básicamente en las jornadas 1 a 1, que son las mayoritarias en minería, para los trabajadores que están precisamente en nivel de operadores o mantenedores, están hoy día en 42 horas y siempre han estado en 42 horas promedio, ¿ya? Básicamente por un tema técnico, como uno computa las horas de trabajo en el descanso en el ciclo, acumulas tú el descanso, finalmente lo que haces tú es una regla de promedio para ver en definitiva cuántas horas de trabajo tú estás realizando, imputándole la hora de descanso de colación a la jornada de trabajo. De todas maneras nos dan un promedio semanal de 42 horas, por lo tanto la rebaja de 48 horas semanales a 45 horas, como el estándar de la minería era mucho, digamos, era superior, estaba mucho más por sobre, digamos, la disminución, en realidad esas jornadas no tuvieron impacto. Sí, probablemente pasó con otras jornadas que eran más extensas y que tenían otro tipo de distribución y que estaban enfocadas o focalizadas principalmente, que ya no existen, pero que estaban en esos tiempos focalizadas principalmente en lo que nosotros llamamos trabajo transitorio, es decir, de personas que están vinculadas a actividades que son más bien spot, es decir, que son de corta duración. Por ejemplo, se va a instalar una nueva antena repetidora para los efectos de captar el wifi, el cable, qué sé yo, las señales, digamos, de telecomunicaciones. Bueno, esos son trabajadores que entran a la faena y que van por un periodo concentrado y acotado de tiempo. Y ellos tenían otro tipo de jornada, en base también a acuerdos que tenían los trabajadores con su empresa para los efectos de concentrar jornadas de trabajo que eran, o periodos de tiempo que eran más prolongados. Por ejemplo, habían jornadas de 14, de 18, llegaban hasta de 20 días. Y después acumular los tiempos de descanso. ¿Y por qué? Porque el trabajador y la empresa en sus acuerdos privilegiaban ir pocas veces a faena. Entonces trabajaban un periodo de tiempo más largo, descansaban después la acumulación, pero iban pocas veces precisamente porque era un proyecto que está asociado a una actividad que se agotaba ahí mismo, es transitoria, de corta duración, en base a un proyecto definido. Ellos sí, esas jornadas fueron impactadas y desaparecieron, hoy día ya no existen. Hoy día las jornadas están en 1 a 1 y por algunos motivos especiales la Dirección del Trabajo también autoriza hasta 2 a 1, ¿ya? O sea, es decir, 2 días de trabajo, sumado 1 de descanso, pero esas jornadas no están, básicamente los trabajadores propios en general están más concentrados en los contratos, ¿ya?